Hola, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión digital de salud pública al mediodía. Te habla el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, una entidad del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Hoy es lunes 15 de marzo del 2021 y hace un año comenzamos con el COVID-19 en Puerto Rico con el primer lockdown total. Hace un año todo el mundo se quedó en su casa y solamente podían salir aquellas personas que tenían trabajos esenciales. Hoy vamos a estar reflexionando con relación a qué ha pasado durante ese año. Pero antes, queremos invitarlos nuevamente a nuestro Puerto Rico Public Health Summit, que se va a estar dando el miércoles 7 y el jueves 8 de abril del 2021. ¿Cómo te registras? Fácil. Vas a nuestra página digital de paralasaludpublica.org y allí vas a encontrar el enlace para que te puedas matricular el miércoles, que va a ser por la mañana, o el jueves, que va a ser por la tarde. Si quieres, te puedes matricular en ambos. Ahí vamos a tener conferenciantes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico hablando del COVID-19 y de otros aspectos del COVID-19, de la salud pública en Puerto Rico. De igual manera, vamos a tener allí líderes comunitarios que van a estar exponiendo sus programas y cómo han lidiado durante este pasado año y lo que les espera en el futuro para promover también la salud en Puerto Rico. Hemos estado discutiendo también los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, donde hemos propuesto de que se utilice de manera tal para crear un plan de 10 años en Puerto Rico. Esto lo están haciendo otros países y estados de Estados Unidos, en donde podemos coger estos objetivos de desarrollo sostenible como una base para conectarlo. Hemos discutido ya 10 de ellos. En esta semana esperamos estar discutiendo el número 11, que serían las ciudades y comunidades sostenibles, dado a que la gran mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Y eso lo tenemos que discutir en detalle. Sin embargo, en el día de hoy vamos a reflexionar qué ha pasado en este año de lockdown del COVID-19 en Puerto Rico. Fue el 9 de marzo que se recogió la primera muestra que dio positiva. Como se recuerdan, en aquel momento, el hacerse una prueba molecular conllevaba mucho trabajo. Primero tenías que tener el permiso del Departamento de Salud. Esa muestra se tenía que enviar a Atlanta y entonces después de 2 o 3 semanas te enviaban el resultado. Esa no era una manera de trabajar con una epidemia o una pandemia, pero era lo que teníamos en aquel momento. Y esa primera muestra que dio positivo fue el 9 de marzo, la semana pasada. El 17 de marzo se confirma la primera muerte en Puerto Rico de una persona con COVID-19. Pero no fue en ese momento, sino que fue mucho tiempo después en donde pudimos tener la confirmación, porque este paciente era del doctor Fernando Cabanillas, donde él quería hacerle la prueba a este individuo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que no le dieron el permiso en el Departamento de la Salud y él fue directamente al CDC y le dieron una aprobación. Y ahí fue donde pudo determinar que sí era y tenía el COVID-19 y que la persona había fallecido por esta situación. Si nos recordamos en marzo, en todo el mes de marzo, tuvimos 3.600 pruebas moleculares. En todo el mes. Eso lo hacemos en menos de un día en estos momentos. Así que hemos avanzado suficiente durante este periodo y vamos a ver los números al final de esta reflexión. ¿Quién se puede olvidar del timo que nos iban a estar dando con los anticuerpos y los 39 millones? Una compañía que nunca había trabajado en salud y una compañía en Australia que nunca había hecho un tipo de ensayo como este. Realmente nos iban a coger de soquetes. Por suerte, esto no se dio y pudimos entonces
retener ese dinero para ser utilizado de otras maneras. También nos hemos acostumbrado a oír la palabra o las palabras órdenes ejecutivas. Antes de esto, casi nadie de nosotros sabía que era una orden ejecutiva, pero esa fue la primera palabra que se dio para el lockdown. Vamos a crear una orden ejecutiva para que todo el mundo se tenga que quedar en su casa. Y yo creo que fue una buena decisión en aquel momento, porque en esos meses de marzo y abril, en estados como Massachusetts, Nueva York y Connecticut, la cantidad de personas que murieron por el COVID-19 fue sustancialmente mayor que la que hubo en Puerto Rico. Así que tenemos que darle en ese momento el agradecimiento al gobierno por haber tomado esa decisión que fue muy dura porque era en contra de la economía de Puerto Rico. También con la doctora Melissa Marzán del Ponce Health Science University, ella creó un rastreo de síntomas en Puerto Rico y nosotros amplificamos la parte de esta creación, donde lo pusimos en un lugar que pueda ser visible para todo el mundo y ahí uno entraba y ponía el síntoma, si tenía fiebre, si tenía algún tipo de dolor, porque en aquel momento nuevamente no teníamos una manera de hacer las pruebas moleculares. Por lo tanto, podíamos determinar con este mapa que teníamos dónde era que estaban ocurriendo los diferentes brotes, ya que conseguíamos la información geoespacial de dónde es que estaba esta persona. De igual manera, el estado de Florida y la ciudad de Tampa en particular nos pidió que le hiciéramos eso, que le creáramos el sistema que teníamos aquí en Puerto Rico y ellos lo utilizaron por unos cuantos meses hasta que llegaron las pruebas moleculares. De igual manera, hicimos las colaboraciones y el consorcio de laboratorios clínicos de referencia, donde todavía, luego de un año, seguimos reuniéndonos y discutiendo estrategias para mejorar los sistemas que tenemos en la isla. En aquel momento, 3.600 muestras en marzo, ahora podemos hacer muchísimas más, ahora podemos hacer hasta de saliva. También tenemos que el doctor Cabanillas y el doctor Morales crearon un estudio clínico donde se estaban utilizando los corticosteroides para los hospitalizados y con ese estudio han salvado bastantes vidas utilizando este tipo de estrategia. ¿Quién se puede olvidar también de los plasmas de pacientes convalecientes en donde se cogían aquellas personas que habían sido positivas? El doctor Carlos Rosario determinaba si tenían suficientes anticuerpos y esos anticuerpos y ese plasma se le daban a personas que tenían una cantidad de síntomas sustancial. También nuestro gerente de investigación, el doctor Marcos López, propuso aquí en Puerto Rico el hacer el pooling de pruebas moleculares en donde uno de los laboratorios clínicos de referencia lo ha utilizado y está haciendo bastante del pooling en estos momentos. Se me olvida y les recuerdo que también ayudamos a Fabiola Cruz con su sistema de rastreo de Villalba, donde lo pusimos en forma digital y luego eso se lleva entonces al Departamento de Salud, donde ahora tenemos ese rastreo de contacto a nivel insular, a nivel de todo Puerto Rico. También hemos tenido el uso de tecnología, el Zoom, Teams, Google Meet, así que todo el mundo está reuniéndose en todo momento de esta misma forma que estamos haciendo este programa. Así que el COVID ha acelerado la utilización de esta tecnología. Tenemos las universidades, las escuelas que han estado dando las clases a nivel de informática. También al principio tenemos que recordarnos que hicimos las mascarillas, no usábamos las mascarillas, ahora las usamos. Y usando las mascarillas, eso me recuerda que nuestro grupo, el de Enlace Comunitario, crea el libro Achú para los niños, luego la modificación para usar las mascarillas,
y ahora están trabajando en Achú vuelve a la escuela. También junto al Departamento de Salud, donde creamos un buen equipo de colaboración, se creó el índice de riesgo, en donde podíamos con colores decirle a la población dónde era que estábamos en términos del riesgo del COVID-19. De igual manera, con el Departamento de Salud, creamos este grupo de científicos que pueden aprobar diferentes pruebas que se hagan aquí en la isla. Lo que se tomaba anteriormente 8 meses, aquí ahora se puede tomar de 2 a 3 semanas como mucho. Y todos estábamos incrédulos de que una vacuna se pudiera hacer en menos de un año, pero se hizo. Así que al momento tenemos 3 de ellas que están aprobadas en forma de emergencia y que está haciendo la diferencia con relación al COVID-19 en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No podemos olvidarnos de que toda esta ciencia que estamos discutiendo durante todo este periodo viene porque fue financiada anteriormente por el Instituto Nacional de la Salud, en donde se crean todas las plataformas de biología molecular, las cuales pueden ser utilizadas en estos momentos. Ahora nos toca el aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión para que toda esta ciencia y toda esta tecnología pueda ser utilizada en nuestras poblaciones vulnerables, no solamente en Estados Unidos, sino que también aquí en Puerto Rico. Y para esto tenemos que seguir fortaleciendo el uso de una red sólida de protección, promoción y vigilancia a nivel regional y a nivel mundial, en donde se le dé el presupuesto para seguir a cabo este tipo de estudios. A un año del lockdown, ¿cómo estamos hoy? En Puerto Rico se han hecho 1.7 millones de pruebas moleculares, cuando hace un año atrás solamente estábamos haciendo 3.600. Se han hecho sobre 440.000 pruebas de antígenos, así que entre ambas se han llegado a más de 2 millones de pruebas para diagnosticar si tienes COVID-19 o no. Lamentablemente tenemos 2.080 personas que han muerto al momento por el COVID-19. Estamos mucho mejor que en Estados Unidos, 2.5 veces mejor que en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando nos comparamos con otras islas en Asia, no lo hemos hecho tan bien. También tenemos mucha gente que ha estado expuesta al COVID y han superado el mismo. Tenemos 93.000 convalecientes y tenemos 435.000 personas que han sido ya vacunadas con la primera dosis. Tenemos 3. Todas evitan que tú vayas al hospital, todas evitan que mueran. Así que no importa la que te ofrezcan, debes ponerla en tu brazo. Así que vamos a los datos de Puerto Rico y el mundo. En términos de la cantidad en el mundo, ya estamos aproximadamente a los 120 millones de personas que tienen el COVID. Estados Unidos, y lo que le dije la semana pasada, ya Brasil está en la segunda posición. Le supera a India, que India tiene prácticamente 4 o 5 veces más cantidad de personas que Brasil. Ya Brasil, con su pandemia que no ha podido controlar por las razones políticas que ellos tienen allí, vemos que sigue siendo un desastre lo que están haciendo en Brasil. Tenemos en términos de las muertes, más de 500.000 en Estados Unidos. Brasil sí, también es el segundo. México va a estar llegando en las próximas semanas a 200.000 personas que mueren por el COVID-19. India, el Reino Unido y Italia, que es el 6º país que tiene más de 100.000 personas que mueren por el COVID-19, porque en el día de hoy, mientras que la orden ejecutiva en Puerto Rico es abrir negocios, lo que está ocurriendo en Italia es que están cerrando diferentes áreas por la gran cantidad de personas que están infectadas por el COVID-19. Y en Brasil, ni hablar, donde el sistema hospitalario está ya colapsado.
99%, 98%, 100% de los hospitales están llenos. Así que eso lo tenemos que evitar en Puerto Rico. Y en este año, con las decisiones que hemos tomado, bien y mal, hemos estado siempre en un rango que hemos podido superar esa situación. En términos de la tasa cruda de Estados Unidos, está en 163 muertes por 100.000 habitantes. Cuando la comparamos con Puerto Rico, sería 65.1, así que la razón sigue siendo 2.5, menos en Puerto Rico que en Estados Unidos. En términos de los municipios, estamos viendo aquí que sí han mejorado muchos de los municipios, donde ahora tenemos menos en la categoría roja, más de un 10%. Sin embargo, les muestro de que el centro del Águila, el área de los Chinchorros, está completamente rojo. No quiero decir nada, pero puede ser que durante los fines de semana algo está ocurriendo ahí y que las personas que vengan positivas están dando entonces que estas personas en estas áreas del centro estén más positivas las muestras del COVID-19. Tenemos que hay 12 municipios que están en verde, 21 que están en amarillo y 34 que están en naranja. Seguimos con los muchachos de entre 20 y 29 años que siguen siendo las pasadas 2 semanas los que más se están contagiando con el COVID-19. En términos del índice de riesgo, podemos ver que sigue en amarillo, así que tenemos que continuar con la mascarilla, el uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento físico. Si no tienes que ir al condado, no vayas. Vimos lo que ocurrió allí, eso es un desbarajuste lo que hay. Tenemos que tener control, tenemos que hacer control con los turistas que vienen a Puerto Rico, porque si no, de amarillo vamos a regresar a la parte de naranja y eso no lo queremos que ocurra. En términos de los casos activos, bajamos de 176 que teníamos el viernes pasado a 170, así que en la curva vemos una bajada pequeña, pero estamos viendo una bajada, así que eso son buenas noticias. De igual manera, habíamos visto una bajada dramática, donde en diciembre teníamos hasta 600 hospitalizados, ahora estamos mucho menos que eso, estamos cerca de 150, pero lo que podemos ver es que se mantuvo, ahora está nivelada. Esperamos que continúe bajando, eso va a depender de todos nosotros. Los intensivos igual. Vemos que se ha mantenido estable durante los pasados días. En términos de los fallecidos, se reportaron 4 del mes de marzo en el día de ayer. Tenemos los 2080 y vemos que en este momento está cerca de 2 por día. En febrero teníamos a 5 por día, en enero teníamos a 8 por día. Así que esperamos que en marzo podamos llegar a 1 por día o a ninguno. En el sábado no hubo ningún fallecido reportado y eso fueron buenas noticias. En términos del porcentaje de positividad, sigue siendo estable, estamos cerca de un 3% y le estamos dando seguimiento a los datos que llegan diariamente con relación a la positividad de casos únicos. Nuevamente, los invito a que se matriculen al Puerto Rico Public Health Summit, que va a ser el miércoles 7 y jueves 8 de abril de este año, en donde vamos a estar hablando de diferentes aspectos de salud pública y también del COVID-19. Los espero el próximo miércoles, donde vamos a estar hablando de diferentes aspectos de salud pública y también del COVID en Puerto Rico y a nivel mundial. Hasta luego.